¿Sabes algo? Las personas silenciosas suelen ser las más subestimadas. No hacen ruido ni buscan llamar la atención, pero tienen la mirada capaz de atravesar las máscaras que otros llevan, no porque quieran, sino porque la vida las obligó a ello. Son personas empáticas, y en un nivel aún más raro, superempáticas. Seres con una sensibilidad profunda, pero también con una lucidez y firmeza tales que pueden hacer tambalear a un narcisista. En el vídeo de hoy, exploraremos por qué, cuando un narcisista se topa con un superempático, quien termina herido y resquebrajado es él, no la otra persona. Esto no es solo una historia de psicología, es una llamada de atención, un mapa que te guía para reconocer tu verdadera fuerza interior. Así que suscríbete al canal y quédate hasta el final del video, para no perderte ninguna verdad poderosa que pueda cambiar la forma en que te ves a ti mismo y tus relaciones. 1. El dolor de perder el control. El dolor de perder el control. El terremoto silencioso en la mente del narcisista. Para un narcisista, el control no es solo una estrategia de comunicación, es el aliento, el pulso vital, la armadura que protege a un ego frágil, que han tratado de blindar toda su vida. Entran en cada relación con un guión en la mano, convencidos de que llevarán la batuta. Dirigirán emociones, torcerán percepciones y escribirán la historia del modo más favorable para ellos. El control es para ellos como los cimientos de un castillo. Si se derrumban, toda la estructura de poder que han levantado se resquebraja. Pero entonces se topan con un superempático. Esta persona no llega para disputar poder ni para derribar a nadie. Simplemente vive en verdad, observa con atención y marca límites claros. Lo que desconcierta al narcisista es que los golpes que antes funcionaban con tanta facilidad ahora caen en el vacío. Un comentario sarcástico no le quita el sueño al superempático. Un silencio frío no le provoca pánico. Un estallido de ira no lo arrastra al torbellino de la discusión. Y en cada uno de esos momentos, el narcisista siente que la cuerda del control se le escapa de las manos. Con la mayoría de sus víctimas anteriores, el narcisista solo necesitaba unos cuantos movimientos conocidos. Sembrar dudas para minar la confianza, alternar halagos y críticas para mantener a la otra persona en la inestabilidad, o usar el silencio como una condena que obligue al otro a apaciguarlo. Pero el superempático no cae en esas trampas. Reconoce las señales, lee la situación y, sobre todo, no reacciona como el narcisista espera. Ahí comienza el desmoronamiento del control que corroe la mente del narcisista. Este dolor no es ruidoso ni explota de inmediato. Empieza como una grieta fina en el muro de la soberbia. Al principio, el narcisista se tranquiliza. Quizá esta vez fue un tropiezo. Aún puedo darle la vuelta, pero cuanto más lo intenta, más fracasa. Pasa de la seducción a la amenaza, de la victimización al ataque frontal. Y el resultado es el mismo. El superempático no se inmuta. Cuando el control es desafiado, el narcisista no pierde solo una herramienta de manipulación, pierde la única sensación de seguridad que conoce. Para él, manejar a los demás no es solo un juego de poder, es la forma de no mirar el vacío inmenso que lleva dentro, el de las heridas no resueltas, la vergüenza enterrada y la soledad que no se atreve a admitir. Cuando no puede controlar a otros, se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Y eso es lo que más teme, la pérdida de control
provoca además un efecto dominó peligroso en su psique. Hasta entonces, se contaba a sí mismo una historia, que es más listo, más hábil, y que nadie escapa de la red que tiende. Pero cuando el superempático se libera, ese relato se hace trizas. Empieza a sentirse inseguro, incluso en otras relaciones. Si hubo alguien que lo vio, y si aparece un segundo, un tercero, la sensación de intocabilidad se rompe y se agita como si pisara un suelo que tiembla. Parte de este dolor nace de perder la capacidad de definir a los demás. Al narcisista le encanta poner etiquetas, moldear cómo se perciben las personas a sí mismas. Pero el superempático no lo permite. Se define por sí mismo, controla su propio relato, y eso hace que el narcisista sienta que le arrebatan un poder que daba por predeterminado. La ironía es que el superempático no busca herir ni humillar al narcisista. Solo vive según sus valores y principios. No reacciona con impulsividad. No se deja arrastrar por el vaivén emocional y sabe cuándo levantarse de la mesa. Pero esa calma deja al narcisista como abandonado en un campo de batalla donde todas sus armas son inútiles. Cuanto más pierde el control, más entra en pánico. Puede redoblar esfuerzos, probar tácticas nuevas, elevar la intensidad emocional o, por el contrario, fingir vulnerabilidad para atraer de vuelta al superempático. Todo esto no hace sino exhibir su impotencia con mayor claridad. La verdad se impone. Ya no tiene poder sobre esa persona. Y aquí está la esencia cruel del dolor por la pérdida de control. No es perder una batalla en una relación. Es perder el núcleo de su modo de existir. Cuando alguien que era una fuente de suministro narcisista, atención y validación, se vuelve independiente, libre y no reactivo, el narcisista no solo se siente rechazado, se siente invisible. Y para quien vive de ser el centro del universo de alguien, esa invisibilidad se experimenta como una condena de por vida. El control, una vez perdido, es muy difícil de recuperar, sobre todo cuando el otro ya vio el juego. Por eso, cuando un superempático entra en su vida, aunque sea por poco tiempo, el narcisista puede cargar con el dolor de esa pérdida durante años. Se vuelve una cicatriz psicológica que le recuerda que hay personas a las que no puede conquistar y que hay puertas que, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. 2. El dolor de ser visto en su verdadera esencia, el dolor de ser visto en su esencia, el instante en que el narcisista se siente desnudo ante la mirada de la verdad. Para el narcisista, la máscara que lleva cada día no es solo un accesorio para causar impresión. Es todo un sistema de defensa sofisticado, construido durante años, incluso desde la infancia, para proteger lo más profundo y frágil de sí mismo. Esa máscara está tejida con gestos seductores, palabras cargadas de seguridad, gracia social y una gran destreza para leer la mente ajena. Cree ser un maestro en ajustar su propia imagen, asegurándose de que los demás solo vean lo brillante, lo fuerte y lo admirable. Pero cuando se encuentra con un superempático, todo ese guión empieza a agrietarse, porque el superempático no solo escucha las palabras, también escucha los silencios entre ellas. No solo observa las acciones, sino que percibe los motivos que las impulsan. Y lo que más incomoda al narcisista es que el superempático ve aquello que él quiere ocultar a toda costa: las heridas, los miedos y el vacío que ni él mismo tolera admitir. Al principio, el narcisista intenta creer que aún controla la situación.
Despliega sonrisas, halagos y relatos autoengrandecedores. Pero la mirada del superempático no se mueve, no se aferra a ese falso resplandor. Esa mirada funciona como un espejo fiel. No deforma ni exagera, solo devuelve la imagen real. Y por primera vez, el narcisista se siente visto, no el ser visto que desea ser admirado o temido, sino un ser visto que desnuda cada capa de disfraz. Este dolor es distinto al del rechazo o la confrontación. Es el dolor de la exposición. Para alguien que ha dedicado su vida a construir una versión ficticia de sí, que alguien atraviese esas defensas, se siente como perder la armadura en pleno campo de batalla. No solo molesta, provoca pánico. El superempático no necesita señalarlo, ni desenmascararlo en público. Simplemente responde con calma ante los trucos. Guarda silencio cuando le provocan o formula preguntas afiladas sin agresión. Esa serenidad empuja al narcisista a un estado de defensa extrema. Empieza a preguntarse, ¿qué sabe esta persona de mí? ¿Qué ha visto? ¿Y qué hará con eso? El asunto es que el superempático no necesita hacer nada. La verdad, por sí sola, ya tiene fuerza. Basta con que el narcisista sepa que hay alguien que lo entiende para perder el sueño, porque si alguien pudo verlo así, entonces el relato de su perfección, ese que se cuenta a sí mismo, no siempre funciona. La sensación de ser visto en su esencia acarrea otra consecuencia peligrosa. Obliga al narcisista a mirarse a sí mismo, justo lo que más detesta. En cada interacción con el superempático, percibe la brecha entre la imagen que intenta mantener y la imagen que el otro está contemplando. Esa distancia es la raíz de la disonancia cognitiva, un estado de malestar que lo inquieta, lo angustia y lo predispone a estallar emocionalmente. Para combatir esa sensación, el narcisista puede reaccionar de muchas formas: atacar de frente, difamar o, por el contrario, intentar agradar y seducir al superempático para borrar la sensación de estar al descubierto. Paradójicamente, cada movimiento confirma aún más, para el superempático, la naturaleza real que hay dentro. El superempático no mira al narcisista con juicio, sino con lucidez. Percibe el miedo al abandono, la carencia de afecto de la infancia y el modo de supervivencia aprendido: controlar y manipular a otros. Pero lo que más hiere al narcisista es esto: aunque el superempático comprenda, no se deja arrastrar al juego. Ve con claridad y al mismo tiempo sostiene sus límites. Así, el narcisista se siente inmovilizado bajo la luz, sin lugar donde esconderse. Ser visto en su esencia es una de las experiencias más aterradoras para el narcisista porque destruye dos pilares: la ilusión de intocabilidad y la capacidad de controlar la percepción ajena. Desde ese momento, ya no puede operar su versión falsa con la misma comodidad. Debe permanecer en guardia, actuar sin descanso y vigilar si ha dejado escapar algo. Vivir demasiado tiempo en ese estado de tensión lo va desgastando por dentro, sin la sensación de superioridad que alimenta su ego y sin la certeza de que puede engañar a todos. Empieza a sentirse pequeño, una sensación que ha intentado enterrar toda su vida. La ironía es que el superempático no viene a destruirlo, pero su capacidad de ver la verdad y no dejarse atrapar por la ilusión es lo que causa la herida más profunda. Para el narcisista, queda una sentencia silenciosa pero pesada: sé quién eres, y no permitiré que me definas.
3. El dolor cuando el juego de la manipulación se viene abajo. El dolor de la bancarrota manipuladora. Cuando la marioneta corta los hilos, para el narcisista, la manipulación no es solo una conducta, es un arte de supervivencia, el arma definitiva, que cree que siempre le dará la victoria. Cada palabra, cada gesto, cada silencio está calculado para impactar en la mente del otro. Crea caos para difuminar la línea entre lo real y lo falso. Siembra dudas para desorientar y usa las emociones como cuerdas para manejar a su títere. Durante años, este juego ha sido casi invencible, hasta que se topa con un súper empático. Al principio, el narcisista piensa que se trata simplemente de una versión más sensible de sus víctimas anteriores. Aplica el guión de siempre. Empieza con seducción e idealización. Love bombing. Alterna halagos y una sensación de exclusividad para introducir al otro en su órbita. Luego llega la fase de la duda. Comentarios ambiguos, pequeños empujones psicológicos, para que la persona empiece a cuestionarse a sí misma. Cuando percibe cierto enganche emocional, pasa a la devaluación para consolidar su poder. Pero con el superempático, todo ocurre de otro modo. Este reconoce cada cambio de ritmo en esa partitura de la manipulación. No se exalta cuando lo ensalzan, ni se tambalea cuando lo descalifican. Observa, recuerda, y va uniendo, en silencio, las piezas del comportamiento. Esa lucidez rompe el compás que el narcisista necesita para sostener su juego. Cuando una jugada no funciona, el narcisista se incomoda. Pero cuando la mayoría de sus tácticas fallan, el pánico se cuela. La manipulación solo es eficaz si el otro reacciona emocionalmente, si se altera, si teme o si ansía. Recuperar la aprobación del narcisista. El superempático, en cambio, elige la respuesta menos esperada. No reaccionar. Esa calma es un golpe directo al ego del narcisista, sin cuerda emocional que tensar, sin escenas dramáticas que pueda malabarear. El escenario de la manipulación queda en silencio. Y en ese silencio, el narcisista descubre que pierde al público, el control y su papel de director de la historia. Una de sus tretas favoritas es el gaslighting, luz de gas. Hacer que el otro dude de su memoria y de su percepción. Con el superempático, esto se vuelve inútil. En vez de hundirse en la confusión, registra datos, contrasta y detecta las incoherencias. Sabe distinguir entre realidad y relato distorsionado. Cuando la luz de gas es identificada, no solo pierde efecto, se vuelve en contra, dejando al narcisista expuesto. Otra táctica es provocar conflictos y luego ponerse el traje de víctima para despertar compasión y retener el control. Pero el superempático percibe el cálculo detrás de esas escenas. Puede sentir el dolor auténtico de las personas y también reconocer cuando ese dolor es un simple accesorio, cuando la empatía deja de ser una puerta abierta para que el narcisista entre. Su juego prácticamente termina. Lo que más duele al narcisista es que el superempático no necesita contraatacar para ganar. Simplemente no juega, no discute cuando lo provocan, no llora cuando lo castigan con silencio, no se desvive por demostrar su valor cuando lo devalúan. Se levanta de la mesa y deja al narcisista ahí, solo. La quiebra del juego manipulador
también significa perder el suministro narcisista, ese combustible emocional del que vive. Ya no hay con quien experimentar poder, ni reacciones que leer para ajustar tácticas. El silencio y la claridad del superempático se convierten en un espejo de su fracaso. Un fracaso que no puede achacar a nadie, más que a sí mismo. Y al perder el escenario, el narcisista se enfrenta a una pregunta que siempre evita. Si no puedo controlar, ¿quién soy? Es una pregunta peligrosa porque convoca todas las heridas, la vergüenza y el vacío que llevaba tiempo tapando con su juego de manipulación. Este tropiezo también lo hace dudar de su habilidad en otras relaciones. Si hubo una persona a la que no pudo manipular, ¿habrá más? ¿Estarán decayendo su encanto y su poder? Estas preguntas abren una grieta mayor en una seguridad que, en el fondo, ya era frágil. El superempático no necesita desenmascarar al narcisista delante de todos. Le basta con sostenerse en sí mismo y negarse a entrar en el torbellino emocional. Pero esa negativa es más demoledora que cualquier denuncia. Corta todas las líneas emocionales que el narcisista necesita y lo obliga a asumir una verdad brutal. Aquí, su juego ya no funciona. Y para el narcisista, cuando su juego de manipulación se viene abajo, no pierde solo una partida, pierde una parte de su identidad, de la creencia de que es invencible. Ese dolor no hace ruido, pero persiste, como el eco en un teatro abandonado donde las luces se apagaron y el público se fue, dejándolo a solas en la oscuridad con una única verdad. Su poder ya no tiene efecto sobre esta persona. 4. El dolor cuando el silencio se convierte en arma. El dolor cuando el silencio se convierte en arma. Cuando el vacío habla. Para el narcisista, el silencio siempre ha sido una herramienta de poder. Lo usa como castigo, como un modo de desorientar, inquietar y forzar al otro a buscar cómo aplacarlo. Su silencio no es una quietud cualquiera. Es una condena invisible que empuja a la otra persona a la inseguridad, a la autoduda y al final a ceder para restaurar la relación. En ese juego, el narcisista cree llevar siempre la iniciativa. Pero cuando se encuentra con un superempático, el guión conocido empieza a invertirse, porque el superempático no teme el vacío. No se apresura a llenar el silencio con explicaciones ni con ruegos. No interpreta el silencio del narcisista como una orden que deba responder, sino como un espacio para observarse, ordenar sus emociones y, si hace falta, salir por completo de ese torbellino. Para el narcisista, esto es un choque psicológico. Cuando crea a propósito un lapso de silencio, espera que el otro se desespere buscando atención, que escriba, llame o incluso pida perdón, sin haber hecho nada malo. El superempático, en cambio, elige la reacción opuesta. No reacciona, deja que el silencio se prolongue, no como una táctica de revancha, sino como un límite claro. No voy a participar en este juego. Lo que más hiere al narcisista no es solo ese silencio, sino su significado. Para él, callar es sinónimo de poder. Pero cuando el superempático utiliza el silencio para protegerse, la balanza cambia. El vacío que el narcisista creó para debilitar al otro se convierte en el lugar donde el otro encuentra fuerza. El silencio del superempático no es un hueco vacío. Contiene calma, claridad y un mensaje sin palabras. Ya no tienes derecho a definirme. Con cada segundo sin respuesta, el narcisista siente que el vínculo se deshilacha.
sin alguien a quien dirigir, sin escena que orquestar, empieza a experimentar una sensación que siempre evita, la invisibilidad. Para muchos, el silencio puede ser incómodo. Para el narcisista, es casi una pesadilla. Vive de la interacción positiva o negativa con tal de seguir siendo el centro en la mente del otro. Cuando el superempático no responde, no discute, no persigue, el narcisista percibe el vacío como un abismo que lo engulle. Puede entonces aumentar la presión, aparecer de improviso, enviar mensajes contradictorios o incluso fingir fragilidad para activar la empatía. Pero el superempático ya aprendió a distinguir entre necesidad real y ardid manipulador. No se deja arrastrar de vuelta al tablero. Y ahí es cuando el silencio se convierte en el arma definitiva. Un arma sin ruido que desmantela por completo el juego del narcisista. Importa subrayar que el superempático no usa el silencio como revancha. Calla, porque entiende que dialogar con la manipulación solo drena su energía. Calla, para proteger su paz y reservar su fuerza para lo que sí vale la pena. Y, precisamente porque no nace del rencor, ese silencio pesa más. No solo cierra una discusión, cierra la puerta del poder del narcisista. En el fondo, el narcisista sabe que este silencio no se parece a las guerras frías o tratamientos de silencio que él provoca. No es una maniobra temporal, sino una retirada estratégica y definitiva de alguien que ya vio el juego. Sabe que cuando el superempático elige callar, es que ha renunciado al papel que el narcisista intentaba imponerle. Y cuando el protagonista abandona el escenario, la obra se derrumba. Este dolor no se disipa fácilmente. Cada vez que el narcisista recuerde al superempático, recordará ese silencio que no pudo romper, controlar ni convertir en arma. Es como un espejo frío que refleja su impotencia y le recuerda que hay personas que no pueden ser doblegadas. Y esta es la verdad más dura. El narcisista puede soportar la ira, la resistencia o incluso la venganza. Pero el silencio sereno de alguien que ya lo soltó, eso no puede resistirlo, porque no es solo el final de una relación. Es la negación total del poder que creyó que siempre conservaría. 5. El dolor de ser despojado del papel central, el dolor de perder el papel central, cuando el sol ya no tiene a nadie girando a su alrededor. Para el narcisista, ocupar el centro no es un simple deseo, es una condición de vida. En toda relación se concibe como el sol, y a los demás como planetas que deben orbitar para recibir su luz y sostener su existencia. Ser atendido, admirado y necesitado. De ahí se alimenta su ego cada día. Pero cuando un superempático entra en su vida, todo empieza a cambiar de una forma que el narcisista no esperaba. Al principio, el superempático puede mostrar interés, escucha y comprensión. Eso refuerza en el narcisista la idea de haber encontrado un satélite nuevo, una fuente estable de suministro emocional. Lo que no sabe es que el superempático es distinto. Tiene compasión, pero no dependencia. Sabe amar, pero también amarse. Y cuando percibe el desequilibrio en la relación, ajusta e incluso se va. El instante en que el narcisista descubre que ya no es el centro del mundo emocional del superempático, es una estocada al corazón del ego. Ya no hay mensajes constantes, ni miradas buscando aprobación, ni reacciones ansiosas ante sus desplantes. El superempático ahora está ocupado con su propia vida, sus propias relaciones,
sus propias alegrías, y el narcisista lo siente con claridad. La órbita ha cambiado. Ese planeta salió de su campo gravitacional. Este dolor es especialmente hondo porque el narcisista no pierde solo a una persona. Pierde el espejo que reflejaba la imagen que quería ver. En el rol central, su ilusión de importancia, poder y atractivo se reforzaba a cada instante. Cuando le quitan ese papel y nadie le confirma constantemente que es todo, el vacío se convierte rápido en un abismo. El narcisista intentará recuperar ese puesto por todos los medios. Puede volver a mostrarse encantador, aparentar interés, o volverse de pronto sincero con sus emociones. Si eso falla, cambia de táctica, crea drama, siembra celos o finge estar herido para atraer la atención. Pero el superempático, capaz de leer la energía y detectar los motivos, ya no reacciona como antes. Ve la intención detrás del acto y decide no alimentar ese juego. La verdad es que ser despojado del papel central obliga al narcisista a enfrentar la sensación de no ser importante. Este es uno de sus miedos más profundos. Para quien vive de una especialidad fabricada, esta toma de conciencia es como un rayo en cielo despejado. Cuanto más pierde el centro, más entra en pánico por recuperarlo. Puede intentar el hoovering volver con promesas, recuerdos bonitos o incluso admitir errores. Pero esta vez, el superempático es otro. Ya no necesita la atención del narcisista para sentirse valioso. Y cuando alguien deja de moverse por la validación externa, ha salido del círculo de poder del narcisista. Este dolor se prolonga porque no hay un final feliz para él. Si el otro se enfada, discute o suplica, al menos sigue orbitando. Sigue orbitando, pero cuando el superempático guarda silencio, es autosuficiente y continúa viviendo bien sin él. El narcisista se queda a solas con una pregunta: ¿quién soy? Si no soy el centro de alguien. Esa pregunta lo va carcomiendo. Puede lanzarse a otra relación y buscar un nuevo satélite, pero en el fondo lo perseguirá el recuerdo de quien salió de su órbita. Es la prueba viviente de que no todos se quedan y de que no todos lo necesitan para existir. Ser destronado del papel central trae además un mensaje contundente. Su poder no es absoluto. A los ojos del superempático ya no es una fuente de luz, sino una estrella más en un cielo inmenso. Y cuando la imagen de sol se derrumba, el narcisista se ve cara a cara con una realidad desnuda. Su luz nunca fue propia. Solo era el reflejo de quienes creyeron en esa ilusión. Este dolor no vive solo en el momento de la pérdida, perdura en la memoria. Cada vez que el narcisista vea al superempático feliz, independiente o exitoso, recordará que hubo una vez en la que perdió el centro del mundo de alguien y que jamás lo recuperará. 6. El dolor cuando se establecen límites. El dolor cuando se establecen límites. Cuando la puerta del poder se cierra desde dentro. Para el narcisista, el concepto de límites jamás es algo que acepte de forma natural. En su mundo, los demás existen para servir sus emociones, necesidades y ego. Toda relación debe girar en torno a un principio tácito. Tengo derecho a acceder e intervenir en tu vida emocional cuando yo quiera. Por eso, que alguien levante límites personales, sobre todo firmes e inamovibles, equivale, para él, a una declaración de guerra. Al encontrarse con un superempático, al principio el narcisista cree que podrá derribar esas barreras.
Sabe que las personas compasivas suelen perdonar, dar segundas oportunidades y bajar sus estándares para conservar la paz. Lo que no prevé es que el superempático no solo es compasivo, sino también profundamente consciente de su propio valor. Ama a los demás, pero no a costa de su seguridad emocional. Y cuando detecta señales de invasión, levanta límites no para vengarse, sino para proteger su alma. Para el narcisista, descubrir que la puerta antes abierta de par en par, ahora está cerrada, es un golpe directo a su poder. Antes podía entrar cuando quería con llamadas inesperadas, mensajes insinuantes o falsas confidencias para ganarse al otro. Ahora se topa con una puerta echada con llave. Ya no puede dictar cuando el otro debe responder, ceder o perdonar. Los límites del superempático no se levantan a golpes de ira, sino tras un proceso de observación, discernimiento y autosanación. Esa calma desorienta al narcisista. Estaba acostumbrado a que el otro reaccionara emocionalmente con rabia, tristeza o ansiedad, justo el terreno más fácil de manipular. Ahora, en cambio, las reacciones emocionales desaparecen y la sustituye una firmeza inamovible. Lo que más duele al narcisista es saber, en el fondo, que estos límites no son temporales. No es un muro que caerá con paciencia o astucia. Es el cimiento de una vida nueva que el superempático ha elegido construir. Una vida en la que decide quién entra y quién se queda fuera. Ante el bloqueo, el narcisista recurre a tácticas conocidas. Primero se muestra encantador y amable, envía elogios, evoca recuerdos bonitos o expresa supuesto arrepentimiento. Si no funciona, prueba el límite con actos pequeños pero deliberados. Mensajes a medianoche, comentarios provocadores o usar a terceros para hacer llegar recados. Cuando todos los intentos son detectados y detenidos, lo invade una vergüenza silenciosa, la del intruso que antes entraba sin permiso y ahora mira desde fuera. La existencia de esos límites trae al narcisista una verdad incómoda. No es el centro del otro mundo. Si lo fuera, la puerta estaría siempre abierta. Esta realidad lo confronta con su miedo más hondo, ser descartado, considerado irrelevante. Lo que vuelve más profundo este dolor es la voluntariedad de la decisión del superempático. No lo empuja una bronca explosiva ni un exceso puntual. Observa, reconoce el patrón tóxico y toma una decisión serena. Voy a protegerme. Esa tranquilidad deja al narcisista impotente, porque demuestra que el otro ya no juega su juego. Ha salido del tablero. El límite, a ojos del narcisista, es un no al acceso a su suministro emocional. Significa perder el control del flujo de energía dentro y fuera de la relación. Y al perder ese control, pierde el combustible que sostiene su ego. Este dolor no solo existe en el presente, se vuelve una cicatriz psicológica duradera que le recuerda que hay personas que no puede quebrar. El superempático no pone límites para vengarse. Lo hace porque entiende que el amor no existe sin respeto. Y el respeto, para él, empieza por respetarse a sí mismo. Es un mensaje potente y difícil de digerir para el narcisista, porque le obliga a admitir que su poder tiene límites. Y hay una ironía. El narcisista puede tolerar la ira, la oposición e incluso las críticas más duras, porque todo eso todavía le da un lugar en la historia del otro. Pero ante un límite firme, sin drama,
sin súplicas y sin discusiones, queda fuera del relato por completo, y esa es la sentencia más pesada. 7. El dolor cuando la ilusión de poder se rompe. El dolor cuando la ilusión de poder se rompe. Cuando el trono cae en silencio, el narcisista vive y respira en un mundo que él mismo ha construido. Un mundo donde siempre está en ventaja, siempre dirige y cree que nadie puede escapar de su influencia. En su mente, el poder es innato, intocable. Está convencido de que, si permanece lo bastante cerca de alguien, hallará su punto débil, doblará su voluntad y hará que se arrodille ante sus designios. Pero al encontrarse con un súper empático, esa ilusión empieza a resquebrajarse. Al principio, el narcisista cree que va ganando. Aplica sus tácticas de siempre, alternar entre elogio y devaluación, empujar al otro a un estado de inestabilidad para mantener el control. Sin embargo, cuanto más interactúa, más nota que el superempático no reacciona según el guión. Su calma, lucidez y firmeza son como un muro invisible por el que todos los ataques se deslizan. Para el narcisista, esta sensación es extraña e incómoda. Su poder nunca había sido desafiado de esa forma. En el pasado solía prever las reacciones ajenas y provocar el efecto emocional que reforzara su posición. El superempático, en cambio, no se deja arrastrar por ese torbellino, no suplica, no entra en pánico, no busca quedar bien para mantener la paz. Solo observa y, cuando hace falta, se va sin previo aviso. El instante en que el narcisista comprende que su poder no es absoluto, es el instante en que su ilusión comienza a caer. No solo lo confunde, desata una crisis interna. Si su poder puede ser neutralizado, entonces ese trono que levantó durante tanto tiempo realmente existía. La caída no es ruidosa, pero sí devastadora. Ocurre como un sismo silencioso. Poco a poco se erosionan las certezas soberbias. Las estrategias infalibles quedan inútiles. Y lo que más duele es que el superempático no necesita luchar para quebrar ese poder. Simplemente no lo reconoce. Para el narcisista, que le nieguen el poder es un golpe directo al ego. No solo pierde la capacidad de dirigir al otro, sino también la imagen de invencible ante sus propios ojos. Perder poder equivale a perder identidad, porque ha construido su persona sobre la creencia de que siempre controla el juego. Puede intentar recuperar la ilusión, probar trucos nuevos, intensificar la manipulación o herir al otro para reconstituir su sensación de superioridad. Pero cuanto más lo intenta, más se le impone una verdad amarga. Esa persona ya no está dentro de su radio de poder. Las viejas herramientas, antes eficaces, hoy son chatarra oxidada. Lo que vuelve esta ruptura aún más dolorosa es el silencio con que el superempático vence. No hay proclamas ni burlas, solo una distancia creciente y una serenidad absoluta. En ese vacío, el narcisista oye el eco de la verdad. No eres el único que manda. Esta verdad trae otra consecuencia. El miedo se propaga a otras relaciones. Si una persona pudo ver, salir y no someterse, ¿habrá más? ¿Será que su poder era solo un espejismo sostenido por la falta de conciencia ajena? Son preguntas que el narcisista no quiere enfrentar, pero ahora resuenan sin descanso. Para el superempático, no reconocer el poder del narcisista no es un arrebato. Es una decisión tomada tras observar
analizar y comprender el mecanismo de la manipulación. Y una vez que lo ha visto, esa puerta del poder queda cerrada para siempre. No hay marcha atrás. No hay excepción esta vez. Para el narcisista, esta es la sentencia más dura. Puede tolerar la resistencia si aún ve una oportunidad de reinstalar su dominio. Pero cuando el otro sale por completo de su órbita, se niega a jugar y vive bien sin él, entiende que su trono se ha derrumbado y que no volverá a levantarse en los ojos de esa persona. Y aquí está lo más cruel. La ilusión de poder podrá reconstruirla en otra parte, con otras personas, pero el recuerdo de quien una vez salió de su alcance quedará como una grieta imposible de cerrar. Lo perseguirá como un recordatorio de que su invulnerabilidad nunca fue real. 8. El dolor al reconocer la libertad del otro, el dolor de reconocer la libertad ajena. Cuando la jaula del poder queda vacía. Don, cum. Para el narcisista, una de las sensaciones de poder más intensas es creer que el otro no puede vivir sin él. Construye la relación como una jaula dorada, por fuera, hermosa, por dentro, llena de hilos invisibles de control, manipulación y dependencia emocional. Cada gesto, palabra y reacción están diseñados para reforzar la idea: sin mí, te perderás. Con un superempático, esto solo funciona por un tiempo limitado, porque cuando despierta, cuando ve el juego y empieza a priorizarse, lo primero que recupera es la libertad. No una libertad geográfica o física, sino mental y emocional, justo donde el narcisista había instalado su cuartel general. El instante en que el narcisista comprende que el otro ya no se rige por su aprobación, sus amenazas o su abandono, marca el inicio de una crisis interna. Entiende que, cuando alguien es realmente libre, la jaula, por lujosa que sea, ya no sirve para nada. La libertad del superempático no nace de la venganza ni del alboroto. Nace de la quietud, de una paz a la que el narcisista no alcanza. Ya no necesita explicar, ni probar, ni buscar el visto bueno del narcisista. Simplemente vive su vida, guiado por sus valores y principios, sin someterse a ningún guión impuesto. Para el narcisista, esto es una afrenta esencial. En su mundo, su presencia debe ser el centro del universo del otro. Pero ahora ve al superempático sonreír, trabajar, cultivar vínculos sanos e incluso brillar más sin él. Eso derrumba por completo el relato que se contaba. Yo soy quien te hace feliz. O, sin mí te extravías. Este dolor es más hondo que cualquier resistencia abierta, porque no solo demuestra que su poder se perdió, demuestra que nunca existió de verdad. Fue una ilusión sostenida por la falta de conciencia o la confianza ciega del otro. Cuando se enciende la luz de la conciencia, la sombra del control no tiene dónde esconderse. Ante esta libertad, el narcisista suele atravesar varias fases. Negación. Se convence de que el otro finge estar bien. O pospone el colapso. Ira. Se enfurece al ver signos de felicidad que no lo incluyen. Manipulación final. Intenta el hoovering, con promesas o recuerdos idílicos. Desesperación. Cuando todo falla, lo invade un vacío que nada llena. Lo que más lo hiere es haber perdido toda influencia sobre el estado de ánimo, las elecciones y el rumbo de vida del otro.
podrá intentar herir, pero sus flechas ya no atraviesan la armadura de confianza y autodominio que el superempático ha forjado. Y, cuando todo intento fracasa, el narcisista enfrenta la verdad. La jaula que construyó con tanto esmero es solo un armazón vacío. Esta libertad no solo libera al superempático, invalida por completo el papel del narcisista en la historia. Deja de ser protagonista, ni siquiera personaje secundario. Pasa a ser un capítulo pasado, dado vuelta y dejado atrás. Para un ego alimentado por la importancia y la necesidad, eso es un golpe letal. Hay algo que hace de este dolor algo permanente. El narcisista sabe que, una vez que alguien ha probado la libertad auténtica, no volverá a aceptar una jaula, aunque esté bañada en oro y cubierta de flores. Significa que la puerta del poder quedó cerrada para siempre, y la llave fue arrojada lejos. En el fondo, el narcisista entiende que esta libertad no es solo pérdida de control. Es la prueba viva de su mayor fracaso. No logró convertir a una persona en una posesión, porque nadie puede poseer a un alma que ya aprendió a volar. ¿Lo ves? Los 8 dolores que un narcisista atraviesa al enfrentarse a un superempático no son venganzas ruidosas ni batallas encarnizadas, sino verdades silenciosas pero innegables. Son la caída del control, la máscara expuesta, el juego de la manipulación que deja de surtir efecto, el silencio que se vuelve muralla, el papel central arrebatado, los límites firmes que bloquean el paso, la ilusión de poder que se disuelve. Y, por último, el momento en que deben verte libre y feliz sin ellos. Lo especial aquí es que la fuerza que más hiere al narcisista no viene de la represalia, sino de que ya no juegas su juego. No necesitas demostrar que tienes razón, ni ganarles una discusión, ni humillarlos en público. Solo necesitas vivir fiel a tus valores, sostener tus límites y avanzar con firmeza por tu camino de sanación. Para el narcisista, esto es insoportable, porque cada uno de esos 8 dolores le recuerda que no es invencible y que hay personas a las que no puede doblegar. Y tú sí. Tú te has convertido en la prueba viviente de esa verdad. Si estás en el proceso de salir de este torbellino tóxico, recuerda, tu recuperación es el mensaje más poderoso. Cada paso que das lejos de su control, cada respiración que dedicas a tu paz, es un corte a su ilusión de poder. Y, por encima de todo, es el regalo más valioso que te haces: libertad y dignidad. Sigue caminando, sin mirar atrás, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Déjalos con la pregunta: ¿qué pasó? Mientras tú estás ocupado, viviendo pleno, y feliz. Porque cuando eliges la libertad, no solo te liberas del narcisista, también te liberas de todo lo que alguna vez te hizo dudar de tu valor. Si lo de hoy te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí siempre encontrarás historias, miradas y estrategias para proteger tu alma, convertir el dolor en fortaleza y vivir una vida en la que tú llevas el timón. Aún tenemos mucho de qué hablar. Quédate, porque en este camino de sanación no caminas solo,